¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Carrizales Torres. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenezco al grupo 5 de la materia microbiología y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el tema de histolítica. Vamos a mencionar un caso clínico con 7 preguntas, las cuales se van a responder conforme avanzamos en el caso clínico. Entonces vamos a iniciar con el mismo. Este habla de un masculino de 42 años de edad con antecedentes de haber regresado de Yucatán. Hace 2 semanas es llevado por su esposa a consulta de urgencias por presentar diarrea con sangre. El paciente refiere haber iniciado con disentería durante la mañana y con cada evacuación notó un aumento del sangrado. A la exploración física se encuentra con una temperatura de 36.7 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 18, una frecuencia cardíaca de 85, lengua y superficies mucosas deshidratadas, fatiga y esputo rectal. En el examen se realiza un examen coproparasitoscópico donde se observa lo siguiente. Antes de continuar con las imágenes, me gustaría mencionar algunos datos del caso clínico. Yucatán, por ejemplo, es un paciente masculino que viaja a Yucatán. Yucatán es una zona tropical que se encuentra en México, el cual refiere que inicia o es llevado a urgencias por presentar de manera abrupta diarrea con sangre. Y menciona también que regresó de Yucatán hace 2 semanas, que es un periodo de incubación para algunos parásitos. Se presenta disentería. Disentería son evacuaciones, en este caso diarrea con sangre, evacuaciones sanguinolentas. También menciona que con cada evacuación aumenta el sangrado y disminuye la cantidad de materia fecal. Esto es importante debido a que en el proceso en el cual ocurre la invasión, la persona va a seguir defecando, va a continuar con sus evacuaciones, pero la materia fecal, las heces fecales se van a terminar o va a quedar muy poco material fecal dentro del intestino grueso, por lo cual gran parte de lo que va a terminar saliendo es prácticamente el esputo rectal, que es sangre y pus. Se va a encontrar a la exploración física con una temperatura de 36.7 grados. Es importante recordar que en este tipo de parásitos se puede generar se puede elevar la temperatura corporal, pero en el caso de los adultos es normal que cuando es un periodo agudo no se aumente la temperatura corporal y frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca se encuentran normales, lo que nos indica que también no existe daños en estos tejidos, porque en el caso de que existiera una diseminación extraintestinal del parásito, podría generar daños a pulmones en el caso de los neumocitos o en el corazón en el caso de células cardíacas, que podrían afectar la función de estos órganos. Menciona también que se encuentra una lengua y superficies mucosas deshidratadas, fatiga y esputo rectal. Lo de la lengua y superficies mucosas deshidratadas, estamos hablando de que la persona está perdiendo mucho líquido por la diarrea. Y en el examen coproparasitoscópico se observa lo siguiente, son 2 imágenes. Este examen pues, lo obtuvieron al momento de visualizar la materia fecal del paciente y se puede observar en el lado izquierdo un trofozoito, el cual es característico por su morfología y es importante que es mononucleado, solamente tiene un núcleo y una característica importante de estos microorganismos es la presencia de un endosoma central en el núcleo. Del lado derecho vamos a ver que se encuentra un quiste. Este va a tener una membrana citoplasmática más gruesa y la presencia que nos dice que esto es un quiste de este parásito es la presencia de 4 núcleos, que es como principalmente se encuentra una célula tetranucleada. Que vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el microorganismo causante de la enfermedad? Aquí tenemos 3 opciones, las vamos a leer de abajo hacia arriba, todas las opciones de todas las preguntas, las opciones las vamos a leer de esta manera. La primera dice Escherichia coli. Escherichia coli sí podría ser debido a la sintomatología, la cual genera puede llegar a generar, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli productora de toxina Shiga, una diarrea hemorrágica, pero los periodos de incubación son mucho más breves. Estamos hablando de que son 3 días de un periodo de incubación y 2 días para que inicie un sangrado con la diarrea. Entonces descartamos Escherichia coli debido a los tiempos de incubación. Giardia lamblia sí podría ser
pero hay que recordar que a pesar de que tiene periodos de incubación muy similares a entomóeba histolítica, Giardia no va a generar de manera abrupta un sangrado en las heces. Inicia como un sangrado, inicia como una diarrea acuosa, con espasmos, con dolor, con fatiga, y puede evolucionar, pero no inicia de esta manera. En el último caso, con la opción A, que es la correcta, tenemos que es entomóeba histolítica, la cual es la opción correcta, porque esta cumple con la sintomatología del periodo de incubación de 2 semanas y la sintomatología inicial del paciente, que es una disentería o las heces sanguinolentas, con un aumento del sangrado y una disminución de la materia fecal, además de tener mucosas deshidratadas, fatiga y una temperatura corporal normal. Vamos a ver cuáles son los factores de virulencia que utiliza este microorganismo para adherirse. Aquí vamos a tener varias respuestas. La primera es intimina. Intimina no puede ser porque a pesar de que sí es un factor de virulencia de adhesión, este es un factor de virulencia de adhesión que se encuentra en bacterias, principalmente en Escherichia coli que produce o productora de toxina Shiga. Entonces, al descartar esa opción, se descarta de igual manera esta opción. Lectina de G, que es la taglina, este es el factor de adherencia, el factor virulento de Giardia. Entonces, si descartamos la opción de Giardia, vamos a descartar también esta misma opción. Y la correcta es lectina galactosa N-acetilgalactosamina, la cual es el factor de virulencia que le permite adherirse a los enterocitos que se encuentran en el intestino grueso. Hay que tener en cuenta que el proceso de invasión de este microorganismo va a ser a través de los trofozoitos y que estos microorganismos mononucleares van a generar esta adherencia por esta lectina y posteriormente van a producir una invasión y una destrucción celular por parte de ameboporos, lo cual de esta manera y relacionado con el ataque inmunitario va a generar las secreciones sanguinolentas que se van a presentar en los pacientes. Vamos a continuar con cuál es la forma clínica de la enfermedad que presenta el paciente. Tenemos 3 opciones. Una ameboma. Una ameboma no puede ser porque para iniciar tendría que ser algo crónico. Tendríamos que hablar que el paciente ya tiene más tiempo con este problema y que se generó una masa pseudotumoral a altura del ciego, a altura del recto, a altura del intestino ascendente o a altura de alguna porción del intestino grueso. Y de la misma manera, como tiene que ser algo más crónico o algo que requiere más tiempo, también hay otra sintomatología que no se encuentra, que sería una oclusión parcial o total del mismo intestino grueso, que te generaría una constipación. En el caso de la respuesta B, amebiasis intestinal invasiva crónica tampoco puede ser, debido a que los periodos que se encuentran asociados van a ser muy cortos a comparación de lo que se está tratando. Entonces, si se tiene una amebiasis intestinal invasiva crónica, requerimos de más tiempo para que esto se produzca. Y de la misma manera, no solamente más tiempo, sino que también habría una sintomatología variada. ¿Cuál sería esta sintomatología variada? Pues habría periodos en los cuales, además de presentarse la diarrea sanguinolenta, también se presentaría una constipación y sería la principal diferencia. Y una amebiasis intestinal invasiva aguda, pues estamos hablando de que es la patología que se está presentando, debido a que, como vemos en el caso clínico, apenas se acaba de iniciar o bueno, se está cumpliendo el periodo de incubación. De la misma manera, el paciente está presentando episodios de disentería y se está aumentando el sangrado. Entonces, si esto evoluciona, podría generar un padecimiento crónico, pero también se puede resolver de manera abrupta o se puede tratar. La pregunta número 4 nos habla de lo más correcto con respecto a la prevalencia epidemiológica principal. Vamos a tener como la última opción regiones tropicales que no acostumbran a refrigerar alimentos. Esto podría ser debido a que las regiones tropicales en nuestro país es donde principalmente prevalece este microorganismo. Por ejemplo, Yucatán, que es el que se menciona en el caso clínico. Pero el no refrigerar alimentos no es una medida suficiente, debido a que los quistes son resistentes y podrían generar
esta resistencia. Regiones subtropicales con deficiencia de servicios sanitarios podría ser, debido a que la deficiencia de servicios sanitarios son los que pueden provocar problemas en la transmisión de este parásito, sobre todo el agua, pero las regiones subtropicales no son las principales o el lugar principal epidemiológico. Y la respuesta A, que es las regiones tropicales con mal manejo de agua y excretas, es la respuesta correcta, debido a que las regiones tropicales es donde principalmente abundan en nuestro país, y el mal manejo de agua y excretas, que, bueno, sabiendo que los principales vehículos son tanto el agua como los alimentos, pues son los que nos llevan a cabo los cuales nos lleva a cabo esta respuesta, nos lleva a entrar en esta respuesta. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos la quinta pregunta que dice: ¿cuál es la principal manera de transmisión de esta enfermedad? Menciona que pueden ser prácticas sexuales y métodos de barrera. Esta sí podría ser, debido a que es una manera de transmisión, sobre todo cuando no se utilizan métodos de barrera en la práctica sexual anal, que puede generar en el miembro ciertas, pues bueno, lesiones en la epidermis que permitan el ingreso de este parásito, o incluso en las relaciones sexuales anales orales también permitiría el paso directo por medio de vía oral del parásito. Pero bueno, a pesar de que estas son maneras de contagio, no son las principales. De la misma manera, como ya habíamos mencionado, una invasión directa a través de lesiones de la piel podría ser, pero no es la principal manera, la principal manera, como es la respuesta, es vía fecal oral por excreciones de portadores, y los portadores son la principal causa de transmisión. Ahora vamos a ir con la pregunta número 6, que dice: al realizar el examen coproparasitoscópico, ¿qué esperaría encontrar y cuál es la función principal? Para iniciar hay que tener en cuenta que el examen coproparasitoscópico es el método diagnóstico principal que se va a requerir para este microorganismo. ¿Por qué? Porque métodos inmunológicos no son suficientes, debido a que nos presentaría anticuerpos que pueden ser del momento o pueden ser pues bueno, de alguna infección que tuvimos en el pasado. Métodos inmunológicos no sería correcto, debido a que las reacciones inmunológicas se podrían generar en cualquier parte, debido a que esta coloniza el intestino grueso del humano. Esta es importante, esta sí se podría usar si es que estamos hablando de una invasión extraintestinal, debido a que no se suele encontrar en otros órganos, y aquí sí podría funcionar, pero en este caso no sería una manera diagnóstica, un método diagnóstico. Y se podría usar, por ejemplo, sondas de ADN, pero en nuestro país no se utilizan de manera operativa. Entonces vamos a quedar con el examen coproparasitoscópico. ¿Y qué es lo que se desearía encontrar? Tenemos un quiste e invasión. Esta respuesta no es correcta, debido a que el quiste sí se puede encontrar, pero la función del quiste no es invadir. Un trofocito e infección, esta podría ser, pero de la misma manera la función del trofocito no es la infección, y el trofocito e invasión es la respuesta correcta, debido a que el trofocito es la célula mononuclear que se encarga de invadir e iniciar el proceso, iniciar el proceso de invasión y de infección. Ahora la pregunta número 7 nos menciona que es la mejor manera de prevenir una infección para este microorganismo en países subdesarrollados. Aquí menciona que es mantener aseo y bañarse una vez al día. Es bueno mantener un aseo y una higiene corporal, una higiene personal, pero a pesar de esto, debido a que mencionamos anteriormente que la principal vía de transporte de estos microorganismos, pues bueno, también va a ser el agua, los alimentos, la vía fecal oral. El hecho de mantenerse constantemente limpio y bañarse todos los días no es suficiente. De la misma manera, mantener las superficies del hogar, pues bueno, puede ser que elimines algún quiste, elimines algún trofocito que se encontraba, pero no va a ser la manera preventiva por excelencia, que esta es hervir agua, lavar frutas y verduras, lo cual, si se encuentra en países en vías de desarrollo un mal sistema sanitario, hervir agua va a ayudar a eliminar este microorganismo, y lavar las frutas y verduras de manera correcta nos ayudaría también a evitar ingerir este microorganismo. Por mi parte sería todo. Les agradezco que se hayan quedado y pues que tengan bonita tarde.